Muy buenos días para todos. Hoy veremos una presentación sobre el diseño de base de datos. Mi nombre es Jimmy Alejandro Marín. Tengo 29 años. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Información de la UNAD. Y en este momento estamos cursando ya el sexto periodo. Hablaremos entonces un poco sobre la base de datos. En estos momentos, pues no pertenezco a eh, ninguna área de TIC en mi trabajo. En esta línea de tiempo podemos observar cómo ha evolucionado la base de datos a través del tiempo. Inicialmente, la información se almacenaba mediante archivos, los cuales pues eran demasiado grandes y ocupaban grandes espacios físicos y generaba algunos problemas como de la duplicación de la información o dificultad pues para mantener estos datos actualizados sin hablar pues de la gran cantidad de tiempo que constaba buscar datos en estos. Posteriormente, en la década de 1960, surgió un modelo jerárquico que organizaba la información mediante una estructura parecida a un tipo de árbol con elementos padre e hijo que iban como en un tipo de secuencia, dependiendo unos de otros. Después apareció un modelo de red en la década siguiente que permitió establecer relaciones un poco más complejas entre datos y ofreció pues una mayor flexibilidad para el manejo del modelo jerárquico. En la década de 1970 fue una década muy importante cuando Edgar Franco propuso el modelo relacional, un modelo que organizó la información mediante relaciones y convirtió uno de los modelos más utilizados en base de datos, incluso hasta la actualidad. Un modelo que eh, maneja relaciones desde la primera tabla y con esta relación podemos hacer búsquedas, actualizaciones o consultas de la información en diferentes etapas. Durante las décadas siguientes, los sistemas gestores de bases de datos se fueron consolidando y comenzaron finalmente a utilizarse ya en empresas u organizaciones. Con la llegada del Internet, las bases de datos pues, adquirieron mucha más importancia porque comenzaron a soportar ya las páginas web, sistemas empresariales y la aplicación con ingreso de muchos usuarios. En la década, ya llegando a los 2000, pues se expandió esto y hubo ya la creación del sistema general de la base de datos. En la actualidad, podemos hablar de bases de datos ya en la nube, bases de datos y sistemas que trabajan con grandes volúmenes de información y a la vez estos unidos a una inteligencia artificial, lo que ha buscado principalmente mejorar la forma en cómo almacenamos, relacionamos, consultamos la información que a diario estamos manejando. Ahora veremos algunos conceptos primordiales, como que la base de datos, que lo entiendes como un conjunto de información que se organiza de una manera que permita almacenar, consultar o administrar los datos de una manera mucho más eficiente y adecuada y que sea fácil para nosotros. Ya el modelo jerárquico y relacional, pues son modelos de cómo las bases de datos iniciaron y fueron ascendiendo hasta lo que conocemos ahora. En el modelo jerárquico, como les hablaba anteriormente en la línea de tiempo, se organizaba la información mediante una estructura similar a un árbol, en donde existen elementos principales y otros que dependían de estos. Y en el modelo relacional, pues se organizaba la información mediante tablas formadas por filas y columnas, y estas tablas podían relacionarse entre sí. eh, lo que permitía manejar la información de una manera más flexible. Estos conceptos nos permitieron, pues, como comprender las bases de datos, cómo esas pues, fueron evolucionando hacia lo que conocemos actualmente. En el mundo en que estamos ahora, las bases de datos están evolucionando principalmente hacia todo el uso de la computación en la nube, el manejo de grandes cantidades de información y la integración de estas bases con las inteligencias artificiales. La tendencia es que las bases de datos sean cada vez mucho más rápidos, que sean más seguras y capaces de procesar las grandes volúmenes de información que a diario estamos creando. Entre las herramientas que encontramos actualmente están SQL Server, Oracle y SQLite. En un futuro, pues yo considero que las bases de datos tendrán una mayor integración con la inteligencia artificial y que también será fundamental fortalecer la seguridad y la protección pues, de la información. Como un ejemplo de la base real, podría tomar un ejemplo de mi trabajo, trabajo para un hospital, y en los sistemas médicos se almacena información muy valiosa y de grandes cantidades de todos los pacientes que se atienden cada día, como sus datos personales, consultas, medicamentos, procedimientos que se realizan, los resultados de exámenes. Cada vez que un paciente recibe una atención, esa información pues, se registra y se almacena posteriormente para que pueda ser consultada en unas próximas atenciones por el personal eh, idóneo
o que tenga pues, el permiso. Pues esta es como un ejemplo que puede demostrar la importancia de las bases de datos, incluso pues, en este momento en el sector salud, porque permite pues, organizar grandes cantidades de información, facilitar su consulta y mantener la continuidad de la atención. En ellos también tenemos consultas no solamente de la parte médica, sino que las entidades gubernamentales pueden sacar información de gran importancia para ellos, como la cantidad de población general que se ha atendido, poblaciones de la comunidad LGTBI, poblaciones de las comunidades indígenas, información sobre estratos, eh, información sobre salud pública y demás. Entonces, pues es una base de datos bastante grande y que permite no solo el manejo de una sola entidad, sino de varias, desde un solo sistema de información. Y pues que además se maneja información muy sensible de pacientes y que tiene como base fundamental que debe contar con mecanismos de seguridad muy avanzados que garanticen que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información y depende también que esa información sea para esa persona que se autorizó. En conclusión, pues las tendencias de las bases de datos, como lo mencionaba anteriormente, es a guardar mucha más cantidad de información que se le suministremos, unido pues a una inteligencia artificial que nos permita hacer validaciones, consultas o cambios en estas de una manera mucho más fácil para nosotros y que sea mucho más amigable. Muchas gracias.